Muy buenos días, chicos. Primeramente, deseándoles un excelente inicio de semana con respecto a la materia de bioquímica. Primeramente, esperando que todos se encuentren muy bien, deseándoles lo mejor como siempre. Vamos a ver el tema del día de hoy. Primeramente, déjenme exponerles las diapositivas de acuerdo al tema. El tema de hoy que vamos a tratar es la asistencia de enfermería en los trastornos ácidos básicos. ¿Cuáles son los objetivos de esto? Estudiar y comprender qué son y cómo actúan los trastornos ácidos básicos, dar a conocer los diferentes trastornos ácidos básicos, analizar cómo se manifiestan estos trastornos y el papel del enfermero o enfermera al momento de tratar estas afecciones. El contenido que vamos a tratar en este tema es como primer punto los trastornos ácidos básicos, como segundo punto los ácidos básicos metabólicos, tanto aguda y crónica. Tenemos aquí los subtemas que es la fisiopatología, manifestaciones clínicas, valoraciones y hallazgos diagnósticos, tanto el tratamiento médico y la asistencia por parte del personal de enfermería, que es lo que más nos compete estudiar. Como tercer punto tenemos la alcalosis metabólica aguda y crónica. Aquí vamos a ver la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, valoración y hallazgos, diagnósticos, tratamiento médico. Con respecto a la asistencia igualmente de enfermería de la alcalosis metabólica aguda y crónica, también tenemos los ácidos respiratoria aguda y crónica, alcalosis respiratoria aguda y crónica y trastornos ácidos básicos mixtos, que aquí vendrá la compensación, análisis de gases en sangre y obviamente en todos estos la asistencia que tiene que hacer el personal de enfermería con respecto a esto. Vamos a dar una introducción. El pH nos ayuda a medir la acidez o alcalinidad de una solución y es inversamente proporcional al hidrógeno. Tenemos el pH normal es de 7.35 a 7.45 en las personas. El pH es igualmente a 7.40, que es considerado como el pH óptimo. El pH menor a 7.35 es considerada como acidemia y el pH mayor a 7.45 es considerado como alcalemia. Así que ustedes ya saben, si yo les pongo en la prueba, el pH es menor a 7.35, ¿cómo se denomina? Acidemia. Es mayor a 7.45, alcalemia. El pH de una persona debe de estar desde 7.35 hasta 7.45. Si reduce de esto, acidemia. Si pasa de esto, alcalemia. El pH menor a 6.80 o pH mayor a 7.80 son incompatibles con la vida. ¿Sí? Aquí tenemos igualmente una escala donde vamos a ver la escala del pH, que es muy ácido hasta muy básico, de 0 a 14. ¿Sí? El balance ácido-base tiene dos componentes, uno respiratorio pulmonar y el otro metabólico o renal. La excreción de CO2 o dióxido de carbono es regulada por los pulmones y la excreción de CO3 es regulada por los riñones. Un ácido es una sustancia que ayuda a liberar los iones de hidrógeno en solución. Los ácidos fuertes, como por ejemplo el ácido clorhídrico, libera casi todos los iones de hidrógeno, mientras que los ácidos débiles liberan solo algunos, como el ácido carbónico. Esta H con el más significa iones de hidrógeno, ¿sí? La H más el más, iones de hidrógeno. Tenemos aquí el exceso de iones de hidrógeno que nos habla que el pH es menor a 7.35, que se denominaba ¿qué? A lo menor a 7.35, acidosis. Tenemos acidosis respiratoria y acidosis metabólica. La acidosis respiratoria es la elevada producción de CO2 y la acidosis metabólica es la disminución del ion. Igualmente tenemos aquí lo que nos quiere decir es que los excesos de iones o el exceso del pH produce lo que es la acidosis respiratoria y metabólica. Respiratoria, la producción excesiva de CO2 o dióxido de carbono, y la acidosis metabólica, la disminución del ion. El pH cuando es mayor a 7.45, ¿cómo se denominaba? Alcalosis. La alcalosis puede ser igualmente respiratoria y metabólica. Respiratoria, que es causada por la disminución en cambio del CO2, y metabólica por el aumento de ion, ¿sí? Entonces, con respecto a la alcalosis respiratoria, nos dice que también la compensación puede ser renal, ¿sí? Y en cambio, en la metabólica, la compensación puede ser respiratoria. Entonces, en conclusión, es que el exceso de iones de
de hidrógeno, cuando el pH es mayor a 7.35, acidosis. En la parte respiratoria es el aumento del CO2 y en la parte metabólica es la disminución del ion. En cambio, cuando el pH es mayor a 7.35, se denominaba alcalosis y la alcalosis, en cambio, es lo contrario a la acidosis, que es alcalosis respiratoria causada por la disminución del CO2 y la metabólica causada por el aumento de los iones. Aquí tenemos un gráfico donde nos habla acerca de la parte neutra, que es el 7. Si baja de 7.35 es el aumento de la acidez y se sube el aumento de la alcalinidad, ¿sí? El equilibrio ácido-base nos dice que es el equilibrio químico de homeostasis de los líquidos corporales y es regular su acidez-alcalinidad. Tenemos que, en general, hay que decir que la vida se desarrolla a valores de pH próximos a la neutralidad. Los organismos vivos no soportan variaciones del pH mayores de 1/10 de unidad y por eso han desarrollado a lo largo de la evolución sistemas de tampón o buffer que mantienen el pH constante. Aquí tenemos, como les dije, igualmente la tabla anterior que nos habla de la parte neutra, que es considerada como normal cuando el pH es de 7.35 a 7.45. Si baja de 7.35, aumento de la acidez, incluso puede producir la muerte del paciente o de la persona, y de 7.45 en adelante la alcalosis o la muerte igualmente de la persona. Cuando baja de 7.35, aumento de acidez. Cuando aumenta, aumento de alcalinidad, ¿sí? La acidosis metabólica, vamos a ver, ¿sí? Que es aguda y crónica. Tenemos la acidosis metabólica que nos habla o puede ser definida como un desorden asociado con un pH bajo, ¿sí? Y un hidrógeno igualmente bajo. La determinación del anión GAP, que es considerado, es un paso importante de la aproximación diagnosticada de la acidosis metabólica. Puede ser producida por 3 mecanismos: la disminución en la excreción del ácido, el trastorno clínico, que se caracteriza por la ganancia de ácidos fuertes o la pérdida de bicarbonatos de líquidos extracelulares como consecuencia de múltiples factores etiológicos. La fisiopatología: en esto tenemos que la concentración normal de iones de hidrógeno es de 40 ¿cómo es? N moles sobre L, ¿sí? Tenemos el pH, que igualmente aquí vemos que es de 6.8 a 7.35 o menos. Igualmente, que lleva 4 procesos principales, que es la amortiguación extracelular, la amortiguación intracelular, la compensación respiratoria y la excreción renal. Aquí tenemos la acidosis, ¿sí? Como en un gráfico que decíamos que es normal el pH de 7.4, en cambio, con respecto a los, ¿cómo es? A la parte de la alcalosis metabólica tenemos que es 24.000 equivalentes sobre litro. La fisiopatología nos dice que existen 2 maneras de producirse la acidosis metabólica. La una, que es añadiendo hidrogeniones, y la segunda, eliminando iones de hidrógeno, ¿sí? Tenemos aquí las causas de la acidosis metabólica, que nos habla de la incapacidad de excreción sobre la sobrecarga alimentaria de hidrogeniones, la disminución de la secreción de hidrogeniones, la sobrecarga de hidrogeniones o pérdida igualmente de la misma. Tenemos igualmente en la siguiente parte, que son las manifestaciones clínicas. ¿Qué puede producir lo que es la acidosis metabólica en un paciente? La acidosis metabólica es un desorden asociado con un pH muy bajo. Acidosis metabólica. Ya vimos la acidosis y la alcalosis. Ahora vamos a ir estudiando cada uno de ellos. ¿Cuál era la acidosis? La disminución del pH, alcalosis, el aumento. Entonces dice que como parte de la acidosis metabólica puede producirse en el paciente cuando él ya tiene la disminución del pH, puede producirse confusión, aumento de la frecuencia respiratoria, de la frecuencia cardíaca, perdón, y también puede producir lo que es profundidad en la respiración en el paciente, náuseas, vómitos, vasodilatación periférica y disminución del gasto cardíaco. ¿Sí? Incluso puede producir un infarto al paciente. Las valoraciones y hallazgos diagnósticos de este es la gasometría arterial, que revela el pH menor de 7.35,
Igualmente, una presión de CO2 que es de mayor a 45 milímetros de mercurio y la vigilancia de electrolitos que siempre tenemos que ir determinando cuántos electrolitos existe, el estudio radiográfico de tórax y realizar un electrocardiograma. ¿Cómo nosotros determinamos que existe una acidosis metabólica? Realizando todos estos tipos de procedimientos. Hacer una gasometría arterial, ¿sí? La gasometría arterial, ¿qué es? Sacamos sangre desde la arteria, no de la vena. La arteria, por lo general, la sacamos de aquí, que debe de ser un pinchazo profundo, con una jeringuilla de 1 cc y tiene que estar esta jeringuilla, ¿cómo es que se dice esta parte? Tenemos que colocarle un líquido, ¿sí? Para realizar lo que es la gasometría. ¿Cómo es que se llama este líquido? Déjenme acordar, chicos, no recuerdo, pero ya cuando me acuerde yo ya les digo, ¿sí? Entonces, la gasometría corresponde en qué? En sacar sangre, pero de la arteria, ¿sí? Para ver igualmente, valorar si es que el paciente presenta la acidosis metabólica. Aparte de esto, tenemos que realizar una vigilancia de electrolitos, ¿sí? Estudio radiográfico igualmente de tórax, ¿sí? Y pues eh, un electrocardiograma, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento está orientado a la afección subyacente. En algunos casos se puede administrar lo que es bicarbonato de sodio, el químico en la sonda para igualmente realizar este procedimiento y para reducir la acidez en la sangre. La terapéutica que busca corregir el desequilibrio electrolítico se va de manera estrecha a la hiperpotasemia e hipopotasemia. Se trata de las concentraciones de calcio y se puede administrar fármacos alcalinizantes. Y en algunos casos, hemodiálisis y diálisis peritoneal. Cuando ya esto se sale de las manos de un tratamiento clínico, nosotros tenemos que ya realizar hemodiálisis o diálisis peritoneal porque está dañando al riñón, ¿sí? Ahora los cuidados de enfermería en pacientes con acidosis metabólica. Primeramente, valorar los signos vitales. Ustedes saben que para cualquier procedimiento debemos de valorar signos vitales. Con la frecuencia establecida podemos detectar una hipotensión por disminución de la contractibilidad miocárdica o el aumento de la respiración y taquipnia a fin de eliminación CO2 o dióxido de carbono. Valorar además la gasometría, el nivel de potasio en sangre suele ser acompañada por acidosis metabólica, como la hiperpotasemia como resultado de la salida del potasio fuera de la célula. Valorar las manifestaciones de depresión del sistema nervioso central, canalizar una vena para administrar el medicamento de urgencia, monitorizar la actividad cardíaca para detectar la presencia de arritmias secundarias a la hiperpotasemia, administrar carbohidratos de sodio, según indicación, aplicar al pacientes con afecciones renales crónicas, igualmente que sin necesidad de diálisis peritoneal y controlar la glicemia en pacientes diabéticos para detectar la descompensación. La hiperpotasemia, que es el alto nivel de potasio que puede tener causas que no se deban a una enfermedad subyacente, por ejemplo, comer muchos alimentos con mucho potasio, efectos secundarios de estos medicamentos. Y la hipopotasemia, pues es la disminución del potasio. Tenemos aquí, por ejemplo, los parámetros que nosotros realizamos para valorar al paciente, que es la disminución del gasto cardíaco, gasometría, el equilibrio de electrolitos y ácido base, manejo de ácido base metabólica. Ahora vamos a hablar acerca de la alcalosis metabólica aguda y crónica, que dice que es el exceso de bicarbonato básico. En antes nosotros vimos la acidosis metabólica aguda y crónica, que es el déficit de bicarbonato. En cambio, ahora vamos a ver acerca de la alcalosis metabólica aguda y crónica, que es el exceso. ¿Cuál es la fisiopatología? La causa son la pérdida de potasio, ¿sí? Igualmente puede ser una disminución de potasio en las hormonas. Las manifestaciones clínicas o los cuadros o lo que se presenta en el paciente es el hormigueo en los dedos, los mareos del paciente e incremento del tono muscular.
Las manifestaciones clínicas, presencia de taquicardia, disminución de la movilidad e incluso en algunos casos la presencia de convulsiones. El hallazgo diagnóstico nos dice que la gasometría muestra un pH mayor de 7.45. Acidosis, ¿cómo es? Alcalosis mayor a lo normal y acidosis menor a lo normal, lo que ya venimos viendo anteriormente. Con la hipoventilación compensadora se retiene el dióxido de carbono y la presión venosa y la presión igualmente del dióxido de carbono que es mayor de 45 milímetros de mercurio. Tenemos los hallazgos diagnósticos que nos habla que el pH urinario puede ser bajo, por ejemplo, un pH de 1 a 3, si la acidosis metabólica se debe a una hipopotasemia, que era una hiperpotasemia era el aumento del potasio, y la hipopotasemia es la disminución del potasio. Los riñones retienen de forma selectiva el potasio y excretan iones de hidrógeno para restaurar las concentraciones de potasio. Tenemos el tratamiento, implica el restablecimiento del volumen hídrico normal, ¿sí? Aquí tenemos el equilibrio hídrico que tiene que tener lo mismo que consume por vía oral, pues también eliminar. Ahora vamos a la acidosis respiratoria aguda y crónica. La fisiopatología de esto nos habla que es de muy poca excreción de CO2 o dióxido de carbono y el exceso de ácido carbónico. La acidosis respiratoria aguda ocurre en situaciones de urgencia, como por ejemplo en un edema pulmonar agudo, aspiración de un cuerpo extraño, atelectasia o neumotoras, cuando existe la presencia de agua en los pulmones, sobredosis de sedantes en enfermedades que afectan a los músculos respiratorios como distrofia muscular, miastenia gravis o síndrome de Guillain-Barré. ¿Sí? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que el paciente presenta? Hipercapnia, ¿sí? Acidosis respiratorias graves. Acidosis respiratorias crónicas ocurre cuando el enfisema y bronquitis crónica, cuando presenta apnea obstructiva del sueño o obesidad. ¿Cuáles son las valoraciones y hallazgos diagnósticos? La gasometría arterial nos revela el pH menor de 7.35 y una PaCO2 mayor a 42 milímetros de mercurio. Tenemos la vigilancia del electrolito, igualmente realizar lo que es un estudio radiográfico de tórax, ¿sí? Y el electrocardiograma, que obviamente tenemos que realizar, ¿sí? PaCO2 significa la presión que ejerce el dióxido de carbono, ¿sí? PaCO2, la presión que ejerce el dióxido de carbono. El tratamiento, la ventilación pulmonar, administración de agentes farmacológicos, hidratación adecuada y realizar cambios de posición frecuentes al paciente. Las acciones a realizar: colocar al paciente en posición que permita que el potencial de ventilación sea el máximo posible, eliminar las secreciones fomentando la tos o la succión, ¿sí? Auscultar sonidos respiratorios, observar las vías aéreas de disminución, ausencia de ventilación y la presencia de sonidos adventicios. Administrar broncodilatadores si fuera necesario, si está indicado por el médico, administrar y realizar monitorización de signos vitales y revisión de pruebas de laboratorio. Como decíamos, este puede producir la presencia de líquido en los pulmones, pues después de esto tenemos que realizar, si la indicación nos dice, administrar broncodilatadores para que ayude a expectorar todo lo que se encuentra en los pulmones. Ahora tenemos la alcalosis respiratoria aguda y crónica, que es el déficit de ácido carbono. Es una alteración crónica en la que el pH arterial es superior a 7.45 y la PaCO2, ¿sí? Que es menor de 35 milímetros de mercurio. La PaCO2 es la que determina la presión que ejerce el dióxido de carbono. Se debe a una ventilación excesiva de los pulmones, que el bajo nivel de contenido de oxígeno estimula la hiperventilación, lo que hace que se pierda demasiado el CO2 o dióxido de carbono y aparezca una alcalosis respiratoria. El riñón, que trata de hacer de comprender o compensar esta alcalosis con un aumento en la excreción de ion biocarbonato, que es este de aquí. Ya.
Tenemos los fármacos que se debe de utilizar, que es los salicilatos, la nicotina, ¿sí? Igualmente los procedimientos respiratorios o las enfermedades respiratorias, que es en la neumonía, en la embolia pulmonar o edema agudo, ¿sí? ¿Cuáles son las acciones a realizar? Una hiperventilación voluntaria, infecciones, traumatismos, tumores, insuficiencia hepática y igualmente septicemia por las manifestaciones clínicas que se presentan, los signos y síntomas que presenta el paciente cuando pasa este tipo de problema es mareo, entumecimiento y hormigueo de las manos, palpitaciones, tetania, ¿sí? Ansiedad, convulsiones, opresión torácica y pérdida de la conciencia. Valoraciones y hallazgos diagnósticos. Nos habla de la prueba diagnóstica, que es una gasometría arterial, sí, que como les dije, buscar sangre de la arteria, no de la vena, ¿sí? Tenemos igualmente las pruebas de fusión pulmonar, que es la anamnesis, manifestaciones como estas que se producen, que decíamos el mareo, el hormigueo en las manos, la opresión en el pecho, ¿sí? Y situaciones que le condujeron a la situación actual. Igualmente tenemos la ingesta de medicamentos, igualmente la presencia de insuficiencia hepática, neumonía, edema pulmonar, tomar constantes signos vitales al paciente y valorar la frecuencia y profundidad y facilidad respiratoria. El tratamiento se dirige a solucionar el orden subyacente. Si su nivel de oxígeno está bajo, se le puede administrar, ¿sí? El oxígeno, si es que está bajo, tenemos que administrar al paciente. Se puede necesitar medicamentos para corregir la pérdida de químicos como el cloruro y potasio. Y pues tenemos como siguiente punto igualmente los trastornos ácidos básicos mixtos. Aquí tenemos la acidosis respiratoria más acidosis metabólica, acidosis respiratoria más alcalosis metabólica, acidosis respiratoria más alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria más acidosis metabólica y acidosis metabólica más alcalosis metabólica. Así que viene una combinación de las dos, de alcalosis y acidosis, ¿sí? Acidosis, alcalosis, viene la combinación. En la acidosis respiratoria más ¿cómo es la acidosis respiratoria más acidosis metabólica? Puede producirse un paro cardiorrespiratorio en el paciente, presencia de edema pulmonar grave, intoxicaciones, metabólicas con hipopotasemia, presencia de POC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diarrea o acidez tubular renal más parecía hipopotasemia de músculos respiratorios. Tenemos la compensación, que nos habla que en la acidosis respiratoria el hidrógeno excesivo se excreta en la orina al intercambiar por iones de bicarbonato. En la alcalosis respiratoria, la excreción renal de bicarbonato aumenta y se retiene en hidrogeniones, ¿sí? Tenemos las pruebas diagnósticas, que como dijimos, la gasometría, la ventilación alveolar, la oxigenación y la valoración. Y la terapéutica con líquidos parenterales, que nos habla de la terapéutica con líquidos parenterales, que es la administración intravenosa de líquidos, y la elección de solución depende del propósito que se persiga. Administrar agua, electrolitos para satisfacer las necesidades diarias, reponer el agua, la pérdida o corregir los déficits electrolíticos y disponer un medio para la administración de los fármacos. ¿Cuáles son las soluciones isotónicas que se debe de realizar? La dextrosa al 5% y solución salina normal. Estas son las soluciones que debemos de administrar a un paciente que presente algún tipo de estos problemas, ¿sí? No cualquier hidratación. Y otras soluciones isotónicas es la colocación de lactato de Ringer, que corrige la deshidratación y reducción de sodio, restituyente a las pérdidas. El lactato de Ringer más se utiliza cuando el paciente ha vomitado, ¿no es cierto?, ha hecho diarreas, tenemos que utilizarlo para reponer, ¿sí? Todo lo que eliminó, pues tenemos que reponer. Tenemos igualmente las soluciones hipertónicas, que es la concentración mayor de la dextrosa, como dextrosa al 50% en agua, y son muy hipertónicas y deben administrarse a través de venas centrales de manejo que puedan ser diluidas por el flujo sanguíneo rápido. Vía central en la parte del cuello, ¿sí?
Buscamos esa vena de aquí del cuello para colocar una vía y dice que es la mejor opción para poder ayudar a este problema. Eso es todo, chicos, con respecto a la clase. Lo que más me interesa que ustedes sepan es acerca de acidosis y alcalosis, cuál es en cada una, en qué aumenta la alcalosis, en qué aumenta la acidosis, en qué disminuye cada una de ellas, cuál es la presencia o cuáles son los signos y síntomas en acidosis metabólica aguda y crónica, igualmente en correspondiente a alcalosis metabólica aguda y crónica, cuáles son los signos y síntomas, y pues la acidosis respiratoria aguda y crónica. ¿Sí? Entonces, de cada uno necesito que ustedes puedan reconocer este tipo de cosas, ¿sí? Los signos y síntomas, principalmente signos y síntomas, cómo se manifiestan esos, las manifestaciones clínicas. ¿Sí? Listo, chicos, como les he dicho ni mil veces, un gusto trabajar con ustedes. Si tienen dudas, inquietudes con respecto a la clase, no duden en avisarme. Para eso estamos, para sanar cualquier duda, inquietud. No hay que, como les digo, confundirse mucho o tratar de hacerlo muy difícil la materia. Lo importante es que ustedes sepan valores normales de pH, cuál se considera alcalosis, cuál acidosis. Entonces, eso es lo importante. Les voy a presentar un video para que tengan más en claro esta situación. ¿Sí? Denme un segundito.
Bueno, chicos, lo que yo más necesitaba que ustedes sepan es acerca de los iones, de con lo que corresponde alcalosis, acidosis, entonces por eso ya el video ya se habló de GAP, eso ya no es muy importante, pero yo necesito que ustedes sepan reconocer los valores normales del pH, ¿sí?
Entonces, listo chicos, sin nada más que decir, nos vemos en una próxima ocasión para el día sábado que viene, como ya tendremos clases. Hasta el momento nos indicaron que será de manera presencial, me gustaría mucho ir a verles, conocerles, ver con quiénes voy a trabajar este semestre. Les mando un fuerte abrazo a ustedes. Cuídense mucho. Para el día sábado espero, como les digo, hasta el momento hay indicaciones de que nosotros vamos a asistir de manera presencial. Si nosotros vamos y vamos a hacer de manera presencial, tenemos pendientes las exposiciones que no las pudimos hacer el día de hoy sábado, entonces las vamos a hacer el día próximo, que sería de hoy en 8 días. Por favor, llevar las maquetas de acuerdo a la célula que hicieron, animal o vegetal, y hacer el informe respectivo, que en la plataforma ya les voy a habilitar un poco más de tiempo para que ustedes puedan subir de manera individual el informe. Y pues nada, chicos, cuídense mucho, hacer los trabajos bien hechos. Si van a hacer, como les digo, en maquetas, llevar las maquetitas, pero todos tienen que participar con respecto a la exposición. Cuídense mucho, chicos, un fuerte abrazo. Nos vemos el día sábado. Chao.